Buenos días, alumnos, alumnas, esperando que se encuentren ustedes muy bien. Esta semana vamos a hacer una nueva entrega del material de apoyo al curso teórico de Física General 3 para que puedan entender fenómenos de una forma más allegada a la parte práctica de estos fenómenos y a los experimentos que también demuestran el tipo de comportamientos físicos que han estado observando durante las clases. El día de hoy corresponde entrar en una nueva materia que tiene que ver con la respuesta a la frecuencia de circuitos RLC en regímenes de excitación con fuentes alternantes. Bien, este tipo de circuitos tienen esta característica muy similar a la que ya habíamos visto en la lección anterior, pero en donde lo que tenemos es básicamente como diferencia que ahora el voltaje con el que vamos a alimentar este circuito es una corriente o es una señal alternante en el tiempo, ¿verdad? Una señal de voltaje, una señal de corriente que cambia de forma sinusoidal en el tiempo, una señal AC o llamada de corriente alterna por su acrónimo, ¿verdad? Y eso es lo que va a alimentar este circuito en serie RLC, en donde se tiene la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Entonces vamos a ver de qué forma esto cambia o varía respecto de los otros circuitos que ya habíamos visto en el pasado. Bien, este tipo de circuitos van a estar definidos por expresiones algebraicas como esta que ya es bastante conocida por nosotros, ¿verdad? Que es la ecuación de ese circuito RLC serie, en donde tenemos básicamente cosas conocidas, ¿verdad? La inductancia multiplicada por el diferencial de la corriente en el tiempo, por la resistencia multiplicada por la corriente y la carga dividida entre la capacitancia o Q sobre C, esto es igual a 0. Es una ecuación de diferencial de primer orden, entonces donde básicamente tenemos que I es la corriente instantánea que pasa por el circuito, Q es la carga, y E es la tensión instantánea de la fuente que va a tener una forma sinusoidal, ¿verdad? Va a ser entonces ya no una función lineal, sino una función que está cambiando en el tiempo de manera alternante y que va a estar definida entonces por E sub 0, por el seno de omega t, donde omega, que es esto que vemos aquí, es la frecuencia angular, que está definida por la siguiente expresión, igual a 2pi por f, ¿verdad? Entonces vamos a ver en detalle diferentes comportamientos. Vamos a ir desglosando este circuito por partes. Vamos a ver el comportamiento de un circuito simplemente RL, luego un circuito simplemente RC y después la mezcla de todos los elementos y ver entonces cómo estos circuitos reaccionan al cambio en la frecuencia. Ahora vamos a hablar del diagrama fasorial de un circuito con resistor R. Entonces, supóngase que se retiran del circuito de esa primera figura el capacitor y el inductor, de modo que la fuente solo estará conectada con el resistor. Entonces, en ese caso la ecuación 1 se reduce a lo siguiente, es R por I de t es igual a L de t y eso es igual a L sub 0 omega seno, perdón, de el omega t, que sería R por I de t es igual a E de t, que es igual a E sub 0 por el seno de omega t. Y eso significa que la corriente de t puede ser entonces expresada de esa otra forma, como E sub 0 sobre R, seno de omega t, y bien sabemos por ley de Ohm, que entonces eso sería equivalente a decir I sub 0 por el seno de omega t. Esa expresión dice que se puede definir el fasor corriente de modo que es colineal con el fasor de la fuente, según se muestra en esa figura. Las escalas, por supuesto, para voltaje y corriente no necesariamente son las mismas, pero esto es así puesto que no existe ningún ángulo de desfase entre E de t y I de t. Ese desfase nulo hace que se diga que en ese circuito la corriente está en fase con el voltaje aplicado al resistor. El voltaje aplicado al resistor
es eso que vamos a tener ahí, y que vemos entonces como V sub R de t es igual a R por I de t, y eso es igual a R por I sub 0 seno de omega t, según la definición anterior, y eso es igual a VR seno de omega t. Entonces, donde se ha definido V sub R es igual a R por I sub 0, ¿verdad? Para poder hacer la simplificación, ¿verdad? También por ley de Ohm, y a lo que se le conoce como el fasor de caída de potencial en el resistor, que al final resulta ser igual al fasor de la fuente. Bien, hay muchas maneras de resolver esa ecuación, pero lo que interesa más bien es exponer argumentos geométricos de la misma que van a ayudar a entender su solución. Y estos están basados en el método de fasores, que van a tener que repasar o que ya repasaron, ¿verdad?, de los libros de texto, por lo que acá solo se expondrán estos conceptos generales. Básicamente, un fasor es un vector que gira alrededor del origen con una velocidad omega t, y esa velocidad angular es constante. Esa definición se adapta bien en la descripción del voltaje que fue suministrado por la fuente, cuya función de tiempo está dada en la ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? Esta donde E de t es igual a E sub 0 por el seno de omega t. Entonces, la figura esta que se muestra es la representación geométrica del fasor de la fuente en términos de la amplitud E sub 0 y la velocidad angular omega. Nótese que la proyección del fasor E sub 0 sobre el eje reconstruye a esa forma funcional. Este es un diagrama fasorial, por cierto, de un resistor, y vamos a analizar entonces el caso de los fasores del resistor, capacitor e inductor por aparte. Bien, vamos a ver a continuación entonces el diagrama fasorial del circuito con capacitor. Considérese el caso entonces donde la fuente está conectada directamente al capacitor sin un resistor ni un inductor. La ecuación 1, que fue la que vimos al puro principio, donde están todos los tres elementos, va a ser ahora de esa forma: Q de t sobre C es igual a E sub 0 seno de omega t, donde si uno reacomoda y deriva, se obtiene que I de t es igual a de Q de t sobre dt, y esto es igual a omega c epsilon sub 0 coseno de omega t. Uno lo que tiene que hacer es definir una nueva variable que vamos a llamar reactancia capacitiva, que es esa x sub c, que es igual a 1 sobre omega por c por el epsilon sub 0. Y podemos reescribir entonces la expresión para la corriente de manera acorde a esto, para que entonces se convierta en I de t es igual a E sub 0 sobre X sub c por el seno de omega t más pi medios. Bien, notamos que existe entonces un desfase de 90 grados entre el fasor de la fuente y el fasor de la corriente. Se dice entonces que la corriente en el circuito está adelantada, tal y como se ve en ese diagrama fasorial, con respecto al voltaje de la fuente. Estudiando esas unidades, uno puede darse cuenta de que la reactancia capacitiva tiene unidades de resistencia cuando vemos la fórmula de la reactancia capacitiva. En realidad, X sub c juega un papel semejante al de la resistencia para un resistor e indica la propiedad del capacitor de oponerse al paso de la corriente. Obsérvese también que la reactancia capacitiva depende de la frecuencia en forma inversa: mayor frecuencia, menor reactancia. Esto sugiere que un capacitor actúa como un buen conductor a altas frecuencias, pero es mal conductor a bajas frecuencias. Entonces, definiendo ese X sub c como 1 sobre omega c E sub 0, llamada la reactancia capacitiva, uno puede escribir entonces a ese I de t como E sub 0 sobre X sub c por el seno de omega t más pi medios, donde lo que se usó, ¿verdad?, es la igualdad trigonométrica. Coseno de omega t es igual a seno de omega t más pi medios para poder hacer la conversión. Vean que antes estaba expresado en función de un coseno y ahora lo está haciendo en función de un seno. El fasor de caída de voltaje a través del capacitor es V sub c es igual a X sub c
I sub 0 es igual a E sub 0, ¿verdad? Según se muestra también en esta figura. Bien, ahora vamos a hablar del diagrama fasorial del circuito con inductor. Entonces, finalmente es el otro caso, ¿verdad? La fuente está conectada directamente al inductor, sin resistor ni capacitor, y la ecuación queda entonces como L de I de t sobre dt es igual a epsilon sub 0 seno de omega t. Uno reacomoda e integra y puede entonces obtener que esa expresión de I de t es igual a menos E sub 0 sobre omega por L por coseno de omega t. Definiendo a una X sub L como omega por L, la cual se llama reactancia inductiva, entonces se puede reescribir la expresión para obtener que ese I de t es igual a E sub 0 sobre X sub L por el seno de omega t menos pi medios, donde se usó la expresión algebraica coseno de omega t es igual a menos seno de omega t menos pi medios para poder hacer entonces el cambio y poder simplificar un poco más la expresión. Bien, notamos que existe un desfase de menos 90 grados entre el fasor de la fuente y el fasor corriente. Se dice entonces que la corriente en el circuito está trazada con respecto al voltaje de la fuente. Esto se muestra en la siguiente figura. Nuevamente la reactancia inductiva tiene unidad de resistencia y representa la propiedad del inductor de oponerse al paso de la corriente. Debido a la relación directa que tiene con omega, entonces la reactancia es mayor conforme aumenta la frecuencia, lo que implica que el inductor se comporta como un mal conductor a altas frecuencias, contrario a lo que pasa con el capacitor y viceversa, y eso es lo que vamos a observar experimentalmente el día de hoy. El fasor de caída de voltaje a través del inductor es pues V sub L igual a X sub L por I sub 0 igual a E sub 0, según se muestra también en la figura. Ahora vamos a ver el caso para los circuitos RC y RL, ya que se está en la capacidad de analizarlos por el método fasorial. Nótese que las distintas contribuciones de las caídas de voltaje se suman fasorialmente. La figura muestra los diagramas para los circuitos citados, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a mano izquierda el circuito RC y al lado derecho el circuito RL. Nótese que en ambos casos se ha incluido la contribución del resistor y que el fasor E sub 0 ya no es colineal con V sub R, sino que está separado por un ángulo φ con respecto a este. Este ángulo precisamente se denomina ángulo de desfase de la fuente con respecto a la corriente. Y para el circuito RC el valor de φ es negativo, mientras que para RL es positivo, como puede observarse en las figuras. En este punto es necesario hacer una consideración que se presentará en el experimento y en todo el análisis que se ha hecho hasta el momento, que se ha considerado a R como la resistencia del resistor. Sin embargo, en el circuito es más apropiado decir que es una resistencia total del circuito, que incluye la resistencia del resistor, de los cables de conexión, del inductor, del generador, etc. Y por lo tanto se escribe como esa R total. Bien, vemos ahí las expresiones entonces que nos definen los valores que va a tener ese ángulo. Entonces, para el caso RC, vamos a tener que la expresión sale de encontrar ese tangente de ese φ, que va a ser a menos V sub C sobre VR total, y esto expresado desde el punto de vista de reactancia capacitiva se expresa como menos X sub C por I sub 0 sobre R total por I sub 0, y esto convierte la expresión como menos 1 sobre omega R total por C, lo cual, despejando entonces para el valor de el ángulo de fase φ de omega, es igual a menos tangente a la menos 1 de 1 sobre omega R total por C. Y para el caso de RL tenemos una expresión análoga. Ahí pueden ver toda la derivación, ¿verdad? Entonces, donde finalmente esa tangente que tenemos es V sub L sobre VR total. Eso traducido a la reactancia inductiva es X sub L I sub 0 sobre R total por I sub 0, que se convierte en omega por L sobre la R total. Y despejando la expresión para φ, de omega, se convierte a menos tangente de omega por L sobre R total. También es de interés expresar la magnitud de la caída potencial en el resistor V sub R.
el tratamiento es el que sigue. Entonces, para el caso RC, tenemos que esa E sub 0, también por el tratamiento fasorial, ¿verdad? Entonces es una relación de la hipotenusa, ¿verdad? De esos dos fasores que tenemos ahí, V sub R total cuadrado más V sub C al cuadrado, y despejando la raíz de estos. Luego expresándolos en esa otra notación, entonces tenemos que es equivalente a R total al cuadrado y sub 0 cuadrado más X sub C cuadrado 0 cuadrado, ¿verdad? Implementando ahí la ley de Ohm para hacer la sustitución. Y esto es igual a I sub 0 R cuadrado, ¿verdad? De la R total más 1 sobre omega C al cuadrado. Pero tenemos que V sub R es igual a R por I sub 0. Así que entonces V sub R de omega es igual a R por el E sub 0 sobre la raíz cuadrada de R total cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado. Bien, para el caso RL tenemos algo análogo. La E sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de V sub R total al cuadrado más V sub L al cuadrado. Estas son expresiones equivalentes según ley de Ohm, ¿verdad? Por la R total cuadrado más I sub 0 cuadrado más X sub L cuadrado y sub 0 cuadrado. Simplificando un poco, eso es I sub 0 fuera de la raíz cuadrada de R total cuadrado más omega por el L al cuadrado. Y como V sub R es R por I sub 0, entonces puede finalmente llegar a disminuir la expresión a que el voltaje en la resistencia para el caso con inductor, ¿verdad? El circuito RL va a ser R por el E sub 0 sobre la raíz cuadrada del R total al cuadrado más omega por L al cuadrado. Para el circuito RC, esa R total va a estar definida como R más el R del generador, mientras que para el RL vamos a tener que esa resistencia total es igual a la R más la R del generador más la R sub L. Normalmente la R del generador anda alrededor de 50 ohmios y la R sub L dependiendo de la inductancia que uno utilice. La de la bobina que tenemos por ahí es de aproximadamente 62.5. Para la primera parte de la práctica experimental, entonces vamos a determinar este fenómeno, ¿verdad?, en el circuito RC. Nótese que vamos a querer determinar los ángulos de desfase entre señales que entran en los dos canales, y para eso vamos a utilizar este tipo de circuito donde tenemos un voltaje sinusoidal, ¿verdad?, una onda de entrada o una señal sinusoidal en la entrada del circuito a un voltaje pico de sub 0 y una frecuencia F. Vamos a tener el capacitor y la resistencia en serie conectados con esta fuente, y vamos a poner un par de sensores para observar lo que sucede tanto en la fuente como a través de la resistencia y poder verificar entonces las expresiones. Muy bien, vamos a observar el mismo instrumental al que estamos acostumbrados, la caja de resistencias, la caja de capacitancias. Vamos a utilizar la fuente generadora de señales y el osciloscopio para hacer la visualización, así como la interfase universal digitalizadora Pasco 550 y cables asociados. Entonces lo primero sería poder conectar, ¿verdad?, el circuito tal y como aparece en la sugerencia. Vamos a conectar primero con la fuente de poder. A partir de ahí conectamos entonces los cables. Cuidamos en salud ahí para posibles y eventuales accidentes. Hacemos la conexión entonces de la parte positiva, ¿verdad?, de lo que sale de la fuente con la capacitancia, la parte positiva del capacitor. Luego del negativo del capacitor vamos a ir a la resistencia, y de el negativo de la resistencia es que se cierra, que la resistencia no tiene polaridad, pero para efectos prácticos, digamos, se considera como esa es la dirección. Entonces
y conectamos para el cierre entonces del circuito con la fuente de poder. Ahora tenemos sensores que conectar. Entonces donde vamos a conectar las terminales del osciloscopio, entonces un canal 1 o A, donde vamos a observar qué es lo que sucede en la fuente, o sea, lo conectamos en paralelo a la fuente que tenemos por aquí, a los bornes de la fuente, y el otro canal, o el canal B, es donde vamos a observar qué es lo que sucede a nivel de la resistencia, para lo cual también vamos a colocar el asunto según la polaridad de la conexión, en realidad, no la polaridad de la resistencia. Y ahí entonces tenemos el circuito análogo a el indicado en la pizarra. Bien, vamos entonces según el procedimiento a establecer entonces la resistencia como una resistencia de 12 kilo ohm. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, en nuestra cajita un valor de 10 kilo ohm más un valor de 1 o 2 kilo ohms, entonces aquí tenemos los 12 y nos hablan que en la capacitancia sea un valor de 0.033 microfaradios, el cual entonces tenemos que reconstruir por aquí. Entonces 0.033, que serían estas dos que tenemos acá, poniéndolas abajo. Luego vamos entonces a conectar ambos equipos para poder hacer la visualización y vamos a fijar la frecuencia del generador en 50 Hz, esa ya está aquí. Vamos a usar una función sinusoidal, por lo cual tenemos que cambiar la que se tenía, que sea la de la forma de onda, y eventualmente fijar el valor de la E sub 0 en 6 voltios pico, o sea, lo cual se traduciría a tener una amplitud de 12 voltios pico pico. Y con eso estaríamos para empezar. Bien, vamos a observar en el osciloscopio entonces qué es lo que sucede con estas señales. En el momento en el que yo le doy una salida a mi generador de señales y ajusto para poder observar lo que pasa en los dos canales, el canal 1 tiene un acoplo sinusoidal, el canal 2 tiene un acoplo sinusoidal, la tensión en 1x en 1, la tensión en 1x en 2, y ahí tenemos las dos señales, una que va a ser la de color amarillo, que es con la que estamos viendo la fuente. Ahí vemos, ¿verdad?, si cada cuadrito son 2 voltios, entonces 2, 4, 6 voltios pico aproximadamente, y 6 voltios para abajo, entonces ahí tenemos los 12 voltios pico pico. Vamos a ver si está bien ajustada, por ahí. Y donde vemos también la señal en el canal B, que es el voltaje que estamos viendo ese a través de la resistencia, y donde también tenemos que es de aproximadamente, vamos a cambiarle la escala para verlo un poquito mejor, es de aproximadamente 1 voltio pico, o sea, 1 voltio pico pico, 2 voltios pico pico, ¿verdad?, a esa frecuencia determinada de 50 hercios. Vean que es muy interesante que ahí se nota el corrimiento de fase, ¿verdad?, que hay entre una y la otra, y podemos también observar que el valor S es bastante pequeño a esta frecuencia. Entonces, el objetivo de este experimento es que conforme yo comienzo a aumentar la frecuencia, que es lo que vamos a hacer acá, entonces yo logro observar cómo va a haber un incremento en la amplitud de ese voltaje que pasa a través del capacitor, perdón, a través de la resistencia. Observamos cómo comienza a aumentar, conforme yo sigo aumentando la frecuencia. Ahorita estoy aproximadamente en 90 hercios, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, hasta que eventualmente yo puedo llegar a encontrar que ambas señales aproximadamente entran en fase. Ahorita es por el tema de volvámoslo a hacer desde el principio, por el tema de la escala en el canal 2, pero si yo cambio también la escala para que sean escalas iguales en ambos canales, entonces yo voy a ir viendo cómo sucede este fenómeno, y donde aproximadamente, ¿verdad?,
a una frecuencia alta. Aquí vamos por 300, 330, 350, 400, 470, 500, 510, 530, 590 y así sucesivamente. Vamos a cambiar el voltaje por división para ver lo que está sucediendo ahí y observar que a una frecuencia determinada, que ya ahorita vamos a ver cuál es, estamos ya en 1000, 1100, 1300, 1400. Pronto vemos cómo ambas señales van a llegar eventualmente a estar en fase. La señal en la resistencia se va a aproximar a la señal de la fuente. Entonces vemos esa dependencia en la frecuencia que tiene y el corrimiento de fase también asociado a la frecuencia para este tipo de situaciones. Este desfase es también posible visualizarlo en el momento en el que hacemos un gráfico del canal del voltaje en la fuente versus el canal que está midiendo el voltaje a través de la resistencia. En el osciloscopio eso se logra gracias a un modo que se llama XY y vamos a tener que entonces en el momento en el que yo enciendo y floteo, ¿verdad?, la salida de uno con respecto a la salida del otro, lo que vamos a observar entonces es una especie de figura elíptica que se llama básicamente la figura de Lissajous, de la cual se puede extraer información en el momento en donde yo voy aumentando la frecuencia de la onda. Esa elipse entonces va a ir cambiando y la relación que existe entre donde la elipse corta el eje transversal y los valores máximos también que hay en el eje Y nos van a definir entonces pues el valor de ese ángulo de desfase teórico que necesitamos, ¿verdad?, para encontrar entonces esa relación de desfase que existe. Vamos a tener también un circuito entonces análogo que sería el caso del circuito RL, en donde lo que hacemos es sustituir entonces la capacitancia por el inductor que tenemos acá, que es conocido ya por ustedes, ¿verdad?, y donde los bornes de ese inductor entonces también van a tener que ser conectados al circuito que ya teníamos. Entonces conectamos uno por aquí y el otro por acá, y todo lo demás permanece en el circuito igual, la conexión a las resistencias, la conexión que había desde la fuente y demás. También vamos a observar entonces qué es lo que sucede con el corrimiento de fase para este circuito. Bien, observamos entonces que en el momento en el que yo, enciendo la fuente de señales y la arbitraria de señales y logro observar la señal, entonces vamos a ver también que hay dos señales que están ahí, el canal que está midiendo sobre también la resistencia, pero asociado a que ya hay una inductancia en el circuito, ¿verdad? Vemos que para valores pequeños de frecuencia tenemos que ambas ondas están bastante en fase y son casi que idénticas en tamaño, o sea, se cumple esa relación, digamos, de que hay como un valor asintótico al E sub 0, pero en el momento en el que yo comienzo a cambiar esa frecuencia de valor, entonces voy a comenzar a observar que se dan corrimientos. Esto lo vamos a ver un poco más si aumentamos esta relación para que lo puedan observar. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido, cambiando entonces ya aquí vamos como por 900 Hz, 1800, ¿verdad? Y observen que entonces el valor del voltaje en la resistencia comienza a decrecer con respecto a la E sub 0. Bien, se observa entonces que para valores de frecuencia altos, entonces vamos a tener, ahí aproximadamente andamos en 700 Hz, y observamos entonces que ya hay un corrimiento de fase importante con respecto a la onda madre y que también ha decrecido el valor del voltaje sobre la resistencia. Para esta resistencia se utilizó una resistencia de 2 kΩ
eso también para permitir observar este fenómeno a frecuencias un poquito más bajas. Y observamos que sí, conforme yo vuelvo a bajar el valor de la frecuencia, entonces yo logro observar que están en fase, son muy asintóticas al valor, digamos, de la E sub 0, y entonces funciona de manera reversa al circuito RC. Bien, de manera análoga puede entonces también visualizarse, si ploteamos en ambos ejes los valores de los voltajes, la figura de Lissajous, en donde para bajas frecuencias vemos que están básicamente en fase, ¿verdad?, en el circuito RL, y tenemos entonces una línea recta, ¿verdad?, de un ángulo donde están ambas en 0 grados, entonces no vamos a ver la formación de la elipse de Lissajous. Pero en el momento en donde se comienza a aumentar el valor de la frecuencia, vamos a tener valores mayores de desfase, y el valor, la forma de la elipse pues va a ir cambiando. Bien, ese es el circuito análogo RL, donde entonces vemos que hay una sustitución en el circuito y tenemos entonces un inductor en serie con la resistencia conectados a la fuente generadora de señales, donde está la señal sinusoidal variante en el tiempo que alimenta el circuito. Por un tema de tiempo y detalle no vamos a entrar a poder hacer la toma de los datos propiamente que se necesita para poder reconstruir las curvas de qué es lo que pasa en el voltaje y en la resistencia con respecto a la frecuencia, tanto para el caso capacitivo como para el caso inductivo. Vamos a observar, si fuéramos en detalle a través de estas ondas que observamos ahí y tomando datos de las figuras de Lissajous, que uno también puede obtener datos también para el corrimiento, ¿verdad?, o el desfase de la onda con respecto a la frecuencia, y eso también se puede graficar, entonces, y reconstruir tanto para el caso RC como para el caso RL lo que está sucediendo. Sin embargo, eso vamos a omitirlo por un tema de tiempo y detalle, y simplemente que quede entonces esta relación que hay entre la parte teórica y esa observación que vimos del corrimiento de fase y del tamaño, ¿verdad?, o el aumento de la amplitud de la onda medida en la resistencia, dependiendo de cómo yo estoy ajustando el valor de la frecuencia en el circuito. Bueno, alumnas y alumnas, espero que esta demostración práctica haya sido de su agrado. Sigan el canal, vamos a estar preparando más cosas. Vamos a ver también en una próxima entrega la influencia de cuando se conectan entonces los tres elementos en serie, ¿verdad?, ya un circuito de RLC, y de esta forma seguimos tratando de entender un poquito más de los conceptos de forma práctica de lo que ustedes están viendo en la teoría. Estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias.